Buenos días, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar trabajando en la clase anterior. Les decía, la verdad que prácticamente estamos en el cierre de la unidad. Lo que vamos a hacer son pequeños repasos en cuanto a los temas que abordamos durante la unidad. Y las tareas que tengan asignadas tendrán que desarrollarlas. Voy a trabajar un pequeño refuerzo con algunos videos y luego les voy a dejar los tiempos para que ustedes puedan seguirse y alguien, ¿verdad? Tiene que ponerse al día, pues se aproveche el tiempo como tal para poderlo desarrollar. Entonces, uno de los temas que tenemos, ¿verdad?, es ya compartir, es en relación a la interculturalidad. También vamos a ver el estado y vamos a ver cómo se desarrolla cada uno de estos elementos, y es así como nosotros vamos a continuar dando los temas para podernos escribir otra vez reforzando. La interculturalidad hace referencia a la interacción entre grupos humanos diversos desde el punto de vista cultural, pero que conviven en el mismo espacio geográfico. La interculturalidad se origina en los movimientos de grandes segmentos de población alrededor del mundo. Estos desplazamientos, a su vez, se producen debido a tres motivos principales. Guerras. Afectan a la población civil al destruir sus hogares o dificultar gravemente el acceso a la comida, el agua y otros bienes esenciales para la sobrevivencia. Por esta razón, mucha gente decide abandonar las zonas en guerra y buscar refugio en el país que esté dispuesto a dárselo, el cual con frecuencia presenta significativas diferencias culturales y religiosas respecto al país de origen. Un ejemplo de este tipo de situación es el de Siria. Sumidos en una prolongada y destructiva guerra civil, muchos ciudadanos sirios han abandonado su país natal para refugiarse en Europa. Migración. Incluso en países que oficialmente no se encuentran en guerra, la situación para la población civil puede ser extremadamente difícil. Los bajos salarios, una pobreza extendida, altos índices de criminalidad, la persecución política, la escasez de alimentos e insumos médicos y otros servicios públicos muy deficientes hacen pensar a grandes segmentos de la población que no hay futuro para ellos, por lo cual deciden emigrar hacia países que brinden mayores oportunidades. Como ejemplo, podemos mencionar el caso de Venezuela, cuyos habitantes han emigrado por millones en los últimos años. Turismo. Por último, cientos de miles de personas se desplazan todos los años por razones de disfrute. El turismo pone en contacto a personas de muy diferente origen cultural, generando interacciones interculturales. Aunque de duración muy limitada, estas interacciones son, sin embargo, altamente positivas, ya que tratándose de una situación de placer y ganancia económica, ambos agentes culturales están abiertos a escuchar, comprender y aprender del otro. Como ejemplo, mencionamos a los turistas que fluyen desde los países occidentales a Tailandia o Singapur, donde entran en contacto con gastronomías, paisajes, arquitecturas y religiones bien diferentes a las de sus países de origen. Principios de interculturalidad. Idealmente, las interacciones interculturales deberían tener lugar dentro del marco de 5 principios básicos, a saber: 1. Ninguna de las comunidades culturales involucradas en la interacción es superior a las otras en ningún sentido. La interacción debe llevarse a cabo con el fin de promover la igualdad entre las culturas, la convivencia en armonía y un proceso de integración en el que se protejan las particularidades de cada cultura. 3. La interacción debe tener lugar sobre la base del respeto a la diversidad de las culturas y procurando el crecimiento equitativo de cada una de ellas. 4. Las culturas son organismos dinámicos,
no estáticos. Se transforman con el paso de los años. Se influyen unas a otras creando símbolos culturales mestizos. 5. La clave está en la comunicación. Si se mantiene un canal de comunicación abierto y franco, la mayoría de los conflictos entre culturas pueden solucionarse sin violencia. Etapas de la interculturalidad. Los estudiosos han establecido 5 etapas para los procesos interculturales, y estos son el encuentro, el respeto, el diálogo horizontal, la comprensión mutua y la sinergia. Encuentro es el momento en que 2 o más culturas se encuentran y se conocen. Respeto es el trato que ambas culturas se dan, como sujetos amigables, sin prejuicios culturales. Se promueve una escucha proactiva y se reconoce al otro con sus modelos y percepciones propias de la realidad. Diálogo horizontal es la interacción con igualdad de oportunidades para ambas culturas. Saber que no hay una sola realidad ni una única manera de ver el mundo. Hay que destacar que la interacción busca una relación de ganar-ganar, sin que haya una cultura superior y otra inferior. Comprensión mutua. Producto del diálogo es el conocimiento de otras realidades, lo que a su vez genera empatía y empoderamiento. Sinergia. Cuando se comprende el valor de la diversidad y los resultados obtenidos son mucho más enriquecedores para todas las partes. Multiculturalidad e interculturalidad son 2 conceptos distintos. La multiculturalidad, por un lado, se refiere a la existencia de múltiples culturas en un mismo país. Por ejemplo, en Venezuela existen más de 30 pueblos indígenas repartidos en todo el territorio, pero no hay influencia o relación directa entre ellos. La cultura dominante es la criolla. La interculturalidad, por otra parte, es la interacción estrecha de 2 o más culturas sin que eso signifique que hay una superior y otra inferior. El plano en que se tratan es el mismo. Los obstáculos a la interculturalidad. Sin embargo, el mundo formal e ideal de los principios debe descender hasta la realidad. Son escasas las interacciones interculturales que se realizan respetando los 5 principios. Ello se debe a las siguientes razones. La tentación de la hegemonía. Muchas veces sucede que uno de los grupos culturales involucrados en la interacción siente que sus costumbres y creencias son más legítimas o verdaderas que las del resto de las culturas. Esa actitud generalmente trae como consecuencia el intento de hegemonía, es decir, la cultura que se siente superior intenta, ya sea por la fuerza, a través de la persuasión o de la exclusión, imponerle a las demás culturas sus propias prácticas y creencias. Un concepto de cultura demasiado estrecho. Cuando uno de los grupos participantes en la interacción tiene un concepto de cultura muy estrecho, puede pensar que las creencias y costumbres de los otros grupos simplemente no son cultura, sino prácticas bárbaras e irracionales que hay que erradicar. Discriminación y odio. Algunas interacciones culturales están marcadas por la exclusión y la violencia. Es el caso del racismo en Europa y Estados Unidos, que considera legítimo asesinar o destruir las propiedades de ciertos grupos solo porque no tienen su mismo color de piel y no practican su misma religión. En otros países, como Afganistán, la discriminación y el odio se dirigen especialmente contra las mujeres, a quienes se les impide mostrar su rostro en público, así como asistir a la escuela. Ejemplos de interculturalidad. Comida típica venezolana en España. Una buena parte de los venezolanos que durante los últimos años han abandonado su país, eligió como destino a España. Su presencia allí ya ha producido interesantes interacciones culturales, sobre todo a nivel gastronómico, en Madrid especialmente, pero también en otras ciudades han proliferado las arepas, restaurantes en los que se ofrece el plato típico venezolano, la arepa. Pero como si no fuese ya suficientemente intercultural, el consumo del plato insignia de Venezuela por parte de los europeos en su propio territorio, sucede que algunas de esas arepas españolas ofrecen algo llamado arepa fusión, que no es más que la arepa tradicional venezolana rellena con ingredientes locales de España. Una de estas, bautizada como la asturiana, lleva picadillo de matanza, chorizo ibérico y huevo frito. Otra, la navarra, contiene cebolla, pimientos, calabacín y berenjena. La integración de la etnia mapuche en Chile.
Los mapuches son una de las comunidades indígenas originarias de Chile. Vivían allí desde antes de la llegada del conquistador español. Sin embargo, su relación con la cultura republicana chilena ha sido ambivalente. Aún hoy en día, la mayoría de los chilenos de cultura occidental tienen una percepción desfavorable sobre los miembros de la etnia. Por esta razón, el Estado chileno ha diseñado y puesto en marcha un plan de educación intercultural, con el cual se espera producir un diálogo intercultural verdadero y mejorar la percepción de la cultura y la lengua mapuche entre los chilenos. Los latinos en Estados Unidos. En el último siglo, Estados Unidos se ha convertido en un receptor de numerosos grupos de distintas nacionalidades, como los cubanos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos y en los últimos años, venezolanos. Florida es uno de los estados que ha recibido esta cantidad enorme de personas, y en muchas partes se escucha el idioma español, cosa que se refleja en restaurantes, señalizaciones de calles, etc. Otros ejemplos: intercambios estudiantiles, intercambios laborales, aprendizaje de otros idiomas, manifestaciones artísticas a través del cine o el teatro. Bienvenidos. Bueno, entonces, como podíamos escuchar, estaba en entero cada uno de los elementos de división, cuatro de personalidad, nos también a cada parte que se tiene, como en algún momento de la migración hace una fusión de la misma, pero también podemos encontrar dentro de esta temática relaciones con la multiculturalidad son varias culturas iguales. Como ya lo vimos, entonces podemos observar cómo en una determinada la sociedad que tiene distintas partes. Vamos a ver el último que corresponde al Estado y al sistema político. Y luego vamos a trabajar el tiempo para que ustedes puedan continuar en el desarrollo de las actividades que están descritas. Estado, régimen político, gobierno y actores políticos son términos con los que interactuamos a diario y no siempre sabemos definir. Vamos a abordarlos para precisar sus significados y profundizar las relaciones entre sí. Analizar los componentes institucionales del sistema político nos permite trabajar cómo se vinculan entre sí Estado, régimen político, gobierno y comunidad política, así como también abordar en profundidad cada uno de ellos. Es necesario aclarar que la comunidad política incluye también tanto a los actores políticos individuales y colectivos como las ideologías, valores y creencias más o menos compartidas por los integrantes de la misma. Para hacer este recorrido vamos a partir del esquema que presenta los componentes institucionales del sistema político presente en el texto Gobierno de Javier Zelaznik. Aquí se distinguen el sistema político, el régimen político, el gobierno, las autoridades y la comunidad política. En esta oportunidad vamos a detenernos en las nociones de sistema político y Estado. Si nos remontamos a la teoría política clásica, encontramos que gran parte de las reflexiones de la época intentan dilucidar el problema del orden necesario para convivir y dan origen a la noción de Estado, entendiéndolo como un particular tipo de orden político que los hombres se dieron en algún momento de la historia para organizar la vida en sociedad. En la década de 1950, la revolución conductista,
en su búsqueda por otorgar a la ciencia política un nuevo estatus científico, redefinió su objeto de estudio y su metodología de investigación. Y en lo que al tema que estamos tratando se refiere, introdujo la noción de sistema político como superadora del concepto Estado, por considerarla neutral y empíricamente analizable. Así, Easton, en el marco de su teoría general de los sistemas, plantea que todo sistema político puede ser entendido y estudiado empíricamente como un conjunto observable de conductas interrelacionadas, mediante el cual se asignan autoritativamente, es decir, con autoridad, valores al conjunto de la sociedad. Y distingue los componentes institucionales del sistema político: autoridades, régimen político y comunidad política. Nosotros recuperamos la perspectiva clásica que problematiza la cuestión del Estado, sin desconocer los aportes fundamentales que los teóricos de la revolución conductista hicieron a la disciplina. Y es el término que retomamos de aquí en adelante. Hablar de Estado nos remite a las nociones de política y poder político. El término política, como señala Bobbio, se emplea para indicar la actividad o el conjunto de actividades que tienen como referencia la polis, es decir, el Estado. De esta actividad, a veces el Estado es el sujeto, cuando ordena o prohíbe algo con efecto para todos los miembros de la comunidad. Y a veces es objeto, cuando se producen manifestaciones para influir en alguna decisión estatal, por ejemplo. Solo en el primer caso la política necesita del poder político. Retomando a Bobbio, el poder político se basa en la posesión de los instrumentos a través de los cuales se ejerce fuerza física. Es el poder coactivo en el sentido más estricto de la palabra. Su manifestación institucionalizada es el Estado. Conviene aquí hacer un alto antes de continuar para acordar el significado de un término clave en la comprensión de la política moderna. Nos referimos a la noción de secularización. Por secularización se entiende el proceso de separación entre política y religión o moral. Nicolás Maquiavelo, padre del realismo político, fue el primero en plantear la necesidad de separar estos ámbitos y entenderlos como campos autónomos con criterios y reglas propias. La secularización del poder político es una de las condiciones de emergencia del Estado moderno, tal como veremos más adelante. La modernidad implicó que la religión dejara de tener un lugar fundamental en el campo del orden político, entendido como una construcción terrenal y producto de la voluntad de los hombres y no de la voluntad divina. Esto es, los asuntos religiosos quedaron relegados al ámbito de lo privado, fuera del campo de lo público o estatal. Concebimos al Estado como un orden político históricamente construido que nace en Europa a partir del siglo XIII. La emergencia y consolidación del Estado tal como lo conocemos hoy involucró varios procesos: centralización del poder político, delimitación de un territorio, impersonalización del mando político y desarrollo de un aparato burocrático. La definición más aceptada en el ámbito de las ciencias sociales es la de Max Weber, quien define al Estado como aquella empresa política que al interior de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física en forma legítima, habiendo expropiado para ello a los funcionarios de clase autónomos. Esto nos lleva a una pregunta que ya se hacía Weber. ¿Por qué a lo largo de la historia encontramos que algunos hombres mandan y otros obedecen? Quienes acatan órdenes creen que quien manda está autorizado a mandar, y por ello prestan consenso y otorgan legitimidad al orden político vigente. En el Estado moderno, los hombres obedecen porque creen en la validez de las normas. En la actualidad, Estado moderno, Estado de Derecho y Estado representativo son términos equivalentes. Esta identificación es el resultado del triunfo del liberalismo como doctrina y movimiento político encarnado en las revoluciones de los siglos XVII y XVIII. El gobierno de la ley, la libertad, la igualdad, la separación entre lo público y lo privado son algunos de los principios sobre los que se construye este movimiento político que busca limitar el poder del Estado en la esfera de lo privado. Autores como Locke, Montesquieu, Madison y Rousseau son referencias obligadas a la hora de hablar de liberalismo político. En el Estado moderno, las reglas que nos rigen, que ordenan nuestra vida en sociedad, implican que los ciudadanos elegimos, votamos a otros que nos representan y que toman decisiones en nombre nuestro. Estas reglas nos llevan a la noción de régimen político. En síntesis,
partiendo del esquema que distingue los componentes institucionales del sistema político, trabajamos la noción de Estado. Retomamos las nociones de política y poder político y las vinculamos con la de Estado, entendiendo que este constituye la manifestación en instituciones del poder político. Hicimos una breve referencia al proceso de construcción social del Estado, destacando la separación de la religión y la moral de la política y la influencia del liberalismo. Para concluir, en el Estado moderno, la ley organiza nuestra vida en sociedad y limita el ejercicio del poder. Estas leyes, o también llamadas reglas del juego, son un elemento del régimen político. Obviamente, no también nos tenemos que observar y escuchar, nos presenta la forma de cómo nosotros podemos entender y comprender al Estado. Y acá nos mostraba bastante en un momento determinado cuando un Estado es representativo porque las personas eligen a sus gobiernos y nosotros obedecemos a los gobiernos, pero deben decidir la población y ha elegido a ese gobierno a través de este sistema democrático el cual pues es la población quien delega el poder a un órgano específico, y aquí hay, la verdad que en este caso también existen otros organismos. Nosotros sabemos que son tres poderes o tres órganos del Estado, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Que ambos o que los tres que conforman como tal el Estado buscan el bien común, desarrollar los derechos y deberes bajo una democracia establecida, que lo más importante también que vamos a comprender es que un Estado como tal que tiene un territorio donde va a gobernar y a la población, que es lo más grande como tal. Bueno, chicas, y voy a decir el tema hasta acá, y usted por favor continúe desarrollando las actividades que tiene asignadas. Por favor, revise todas las plataformas. Si tiene alguna actividad pendiente, envíela por favor y desarrolle la última parte, ¿verdad? Que se les solicita cómo sale la actividad. Si tienen alguna duda, pueden hacérmelo saber. De lo contrario, pues permanezco en el espacio con ustedes para que ustedes puedan desarrollar sus actividades asignadas. Por favor, trabajen.
Muy bien, tengan un feliz día, jóvenes, jóvenes hasta la siguiente clase.